Para empezar, tenemos que saber qué es el problema del agente viajero. Este nos dice que, dado un número determinado de ciudades, empresas, tiendas o localidades, pues este debe de ser visitados por una persona, un agente o un viajero. Las restricciones de nuestro problema indican que cada lugar debe de ser visitado una sola vez y que debemos regresar al punto de inicio. El problema del agente viajero intenta minimizar el costo de este recorrido. Por ejemplo, si en una estación o en una sucursal de pizzas queremos hacer la repartición de 4 pizzas a diferentes lugares o a diferentes casas, pues entonces tenemos que encontrar la ruta más corta para gastar menos gasolina para el repartidor o la moto que estemos utilizando. Entonces ese sería un ejemplo pues muy claro, ya que el repartidor tiene que ir a cada lugar a entregar el pedido y regresar a la estación de donde comenzó. Para explicar cómo se resuelve este problema, haremos uso del método de ramificación y acotamiento. Esto no quiere decir que el problema del agente viajero se resuelva solo por este método, pero para este caso lo usaremos. Para explicar cómo funciona el método de ramificación y acotamiento en el problema del agente viajero, haremos uso de un ejemplo algo robusto. Supongamos que tenemos una empresa que debe de repartir ciertos productos a sus sucursales que se encuentran distribuidas en ciertos puntos o en ciertas ciudades de la República. Entonces, lo que nos indica el recorrido es que debemos de iniciar en cierto punto y regresar a ese mismo punto. Es decir, tenemos que hacer un circuito o un tour. Los datos de este problema los tenemos llenados o llenos en esta tabla. La vamos a leer siempre en sentido de origen a un destino. Es decir, si nosotros queremos ir de Monterrey a Celaya, pues simplemente el costo es de 25,165. Si queremos ir de Monterrey a Guadalajara, el costo está expresado en 27,790. Estos costos están obtenidos con un factor de $32, es decir, cada kilómetro cuesta $32. Si nosotros tomamos este valor y lo dividimos entre lo que cuesta, obtendremos el número de kilómetros. Pero para hacer más explicativo el ejemplo, simplemente usaremos los montos reales. Se colocará una M en la diagonal principal o en las intersecciones de Monterrey a Monterrey, de Celaya a Celaya o de Guadalajara a Guadalajara, porque, dado el problema, nos dice, nos restringe que no podemos ir de Monterrey a Monterrey, ya que estamos en Monterrey. Es pura lógica y entonces por eso se coloca M. M representa un número muy grande y esto es para evitar que se tome esta casilla. Ahora, necesitaremos el método húngaro para encontrar la solución inicial del problema y comenzar a ramificar. Sin embargo, habrá personas que ya entiendan el método húngaro, entonces pueden adelantar el video. Para quienes no sepan cómo funciona el húngaro, pues vamos a comenzar. El método húngaro lo que nos dice es que primero tenemos que encontrar el mínimo de cada fila. Entonces, el mínimo de esta fila es el 11,655. De manera más fácil, podemos hacer uso de la función min en Excel, que nos obtiene el mínimo de esta fila. Lo mismo pasa para la siguiente fila. Encontramos el mínimo, que es 6,755, y pasa lo mismo para el resto de las filas. Lo que haremos con estos valores será restárselo a cada valor o a cada celda de estas filas. Es decir, este valor estará determinado por el anterior menos su mínimo. Por ejemplo, si nos paramos en Celaya, su valor está dado por el anterior menos el mínimo de cada fila o de su fila. Por ejemplo, en Guadalajara,
el valor anterior menos el mínimo. Si nos paramos en esta celda, el valor anterior menos el mínimo. Cuando terminemos de rellenar o calcular esta nueva matriz, lo siguiente que hay que hacer es encontrar el mínimo, pero por columna. Entonces, si nos paramos aquí, hacemos un uso de la función min y encontramos el mínimo. Lo mismo pasa para esta columna y para el resto de las columnas. Lo que haremos ahora será que a cada valor de las celdas les restaremos el mínimo de su columna. Es decir, a este le vamos a restar su valor anterior menos el de la columna. Como su valor mínimo es 0, pues no afecta y no hay cambios apreciables. Pero, por ejemplo, este valor que es diferente de 0 nos va a dar otro valor aquí. Es el valor anterior menos el mínimo. Entonces, como podemos ver, pues sí hay cambios. Lo mismo pasa para el resto de las columnas. Entonces, este valor está dado por el anterior menos el mínimo. Una vez que terminemos de calcular toda esta nueva matriz, tenemos que hacer el paso siguiente que nos dice el método húngaro. Tenemos que encontrar los ceros que existan en esta matriz y tenemos que intentar taparlos con una sola línea, ya sea por columna o ya sea por fila. Entonces, vamos a empezar a buscar esos valores. Por ejemplo, aquí, en esta columna, vemos que hay dos ceros y los tapamos con una sola línea. Podemos ver que en Michoacán, en la columna de Michoacán, hay dos ceros, entonces los podríamos tapar con una sola línea. En la fila de Veracruz tenemos dos ceros, entonces sería conveniente taparlos con una sola línea, pero de forma horizontal. Para que sea más fácil todo esto, simplemente pintaremos las celdas representando una línea. Entonces, encontramos aquí dos ceros, pues trazamos una línea. Encontramos dos ceros aquí, trazamos una línea. Podemos ver que hay un cero en la fila de Monterrey, pero no hay más ceros en estas filas y no hay más ceros en esta columna. Por lo tanto, podemos pintar ya sea en la fila o podemos pintar ya sea la columna. Nosotros pintaremos la fila. Ahora, podemos ver que hay otro cero aquí, pero no hay más ceros en la columna y no hay más ceros en la fila. Entonces, podemos pintar cualquiera de las dos. En Veracruz podemos ver que no hay más ceros en la columna, pero sí hay otro cero en la fila. Entonces, aquí nos conviene pintar por fila. Este cero, al parecer, es único por columna y es único por fila. Entonces, pintamos como deseemos. Ahora, el siguiente paso es contar el número de líneas. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí nos falta un 0, entonces esta sería la séptima, 7. Tenemos 7 líneas. A esto lo vamos a comparar con el número de destinos que tenemos o el número de orígenes, que son los mismos. Entonces tenemos 8 orígenes, 8 destinos, pero tenemos solamente 7 líneas. Lo que nos dice el método húngaro es que tenemos que tener al menos 8 líneas para dejar de iterar. En caso contrario, pues tenemos que volver o hacer los pasos siguientes. Si es que aquí nos hubieran salido 8 líneas, nos estaría diciendo que esta ya sería la solución óptima. Sin embargo, pues no sucedió. Ahora, hay que encontrar el valor mínimo de las celdas que quedaron en color blanco. El mínimo de esas celdas es el 1610 que se encuentra aquí. Lo que vamos a hacer con ese valor es sumárselo
a las intersecciones y restárselo a las celdas que quedaron en color blanco. Vamos a marcar las intersecciones de color rojo. Y bien, una intersección está dada. Esta intersección está dada porque pintamos de forma horizontal una línea y pintamos de forma vertical otra línea. Entonces se intersectan perpendicularmente. Esta intersección está dada por pintar esta línea y por pintar esta línea. Esta intersección, por ejemplo, está dada por pintar la columna de Celaya y por pintar la fila de Veracruz. Entonces, a las casillas que quedaron de color rojo se les va a sumar el 1610, a las que quedan en color amarillo no se les hace nada, y a las que quedan en color blanco se les va a restar el 1610. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a esta matriz que ya está calculada. Este valor que está aquí está dado por el anterior menos el 1610. La intersección, recordemos que se le suma, entonces es este valor más 1610. Y los que quedaron en amarillo, pues no sufren ningún cambio. Ahora, una vez obtenida esta matriz, lo que tenemos que hacer es encontrar, pues, entonces lo que se tiene que hacer es volver a encontrar los ceros y volver a pintarlos con una línea. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos ceros, los pintamos con una línea. Aquí hay otros dos ceros, los pintamos. Aquí falta colorear bien este. Hay un cero aquí, vemos que la fila queda igual, entonces pues la pintamos. Veracruz igual tiene dos ceros en forma de fila, entonces lo pintamos. Pintamos a Toluca, que tiene un cero justo aquí. Pintamos a Torreón, que tiene este cero. Pintamos la fila de Chiapas, puesto que tiene este cero. Y pues volvemos a contar el número de líneas que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues nos damos cuenta de que aún no tenemos 8 líneas pintadas. Entonces obtenemos el mínimo de las celdas que quedaron en blanco. El mínimo es 140, que está aquí. Y pintamos de rojo las intersecciones. Bien, a las casillas que están en rojo les vamos a sumar el 140, a las que están en blanco les vamos a restar el 140 y a las que quedan en amarillo no les vamos a hacer nada. Una vez obtenidos esos cálculos, nos da esta tabla y volvemos a encontrar pues los ceros. Vemos que aquí hay dos, pintamos de forma vertical. Vemos que aquí sigue habiendo dos, entonces los pintamos. Vemos que ahora aquí la columna de Toluca tiene dos, entonces pintamos. Vemos que la fila de Monterrey pues sigue igual, entonces la pintamos. La fila de Toluca solamente tiene un cero, justo aquí, lo pintamos. En Torreón hay un cero, en la fila de Torreón hay un cero.
En la de Veracruz, pues hay 2, aunque ya había sido pintada, pero entonces la pintamos. Y pues finalmente está este 0, podemos pintar vertical u horizontalmente. Por términos prácticos, pues pintamos la fila. Ahora, contamos otra vez nuestras líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso quiere decir que esto ya nos genera una solución óptima. Pero ¿cómo la vamos a encontrar? Vamos a marcar de color azul todos los ceros. Esta matriz pues ya está representada acá y aquí ya están marcados pues todos esos ceros. Ahora, vamos a hacer un análisis de lo que nos quiere decir esta tabla. El método húngaro es usado normalmente para los problemas de asignación, donde a un trabajador se le asigna una tarea. Entonces, esta solución, lo más probable es que no nos dé un circuito, sino nada más nos dé una asignación de hacia dónde debemos de recorrernos. O sea, tendríamos que recorrer de Monterrey a Teoján. ¿Por qué? Porque aquí hay un 0. Entonces, supongamos, o bueno, vamos a cambiarle para hacer más fácil. Monterrey va a tomar el valor de 1, Celaya va a ser 2, Guadalajara lo vamos a identificar con el número 3, Toluca va a ser 4 y así. Lo vamos a poner del lado izquierdo y justo encima pues de los nombres de los destinos. Entonces, pues podemos decir que podemos ir de Monterrey a Torreón, ya que hay un 0. Si los decimos con números, podemos decir que vamos de 1 a 6. Entonces, si vamos de 1 a 6, colocamos aquí el 6, porque el 1 puede ir al 6. El 2, que es Celaya, puede ir a Guadalajara, a Toluca o a Michoacán, que es el 3, el 4 y el 5. Entonces colocamos hacia qué destinos puede ir o tomar. El 3, que es Guadalajara, puede ir únicamente hacia Michoacán, que es el valor 5. El 4 solamente puede ir al 2. El 5 solo puede ir al 3. El 6 solo puede ir al 1. El 7 solo puede ir al 4 y al 8. Y el 8 solo puede ir al 7. Entonces, uno solamente puede ir a 6. Y si nos posicionamos en esa casilla 1, 1, 6, está el 0. Vemos que no hay más ceros en la columna y no hay más ceros en la fila. Eso quiere decir que se le asigna a este lugar. El 2 tiene 3 posibles lugares, pero entonces no sabemos cuál elegir. Nos pasamos a los que tienen únicamente un lugar asignado. El 3 solamente puede ir al 5, que está dado por esto. Eso quiere decir entonces que el 2 no puede ir al 5, porque el 3 ya lo tiene. El 4 solo puede ir al 2, que está aquí, y pues no se interseccionan con nadie más. El 5 solo puede ir al 3, y entonces eso quiere decir que el 2 no puede tomar el valor de 3. Y entonces si el 2 ahora solo puede ir al 4, el 7 no puede ir al 4. Entonces se lo quitamos. Una vez que tengamos valores únicos en cada celda, habremos obtenido la solución. Si nosotros planteamos el modelo de programación binario, sabremos que este 1,6 representa el x16 y ese x16 está dado por 1,6, que tiene justamente pues un 0. Vamos a tomar los valores de la tabla inicial que nos dan estas casillas. Entonces, la casilla 1,6, 1,6 nos da este valor, 11,655. Si llegamos aquí de nuevo, vemos que está ese valor. Hacemos lo mismo para el resto de intersecciones o el resto de coordenadas para al final
sumar estos valores. Esa suma nos representa el costo total de la ruta. Y bueno, ¿cuál ruta? Si nosotros graficamos esto o hacemos un grafo, nos damos cuenta que nos genera esto. ¿Y qué quiere decir? Nos dice que de 1 a 6. 1 es Monterrey, 6 es Torreón. Ese 1, 6 está representado por esta lista. A su vez nos dice que podemos ir de 2 a 4. 2 es Celaya, 4 es Toluca y está representado pues por esa lista. Si graficamos el resto de las intersecciones, pues vemos que podemos hacer o se nos genera este grafo. Muy bien, ahora vamos a empezar con la ramificación. El primer criterio es tomar dos nodos para comenzar a hacer la ramificación. En términos de grafos, tendríamos que tomar la subgráfica más pequeña que nos genere este resultado. Entonces, como todas las subgráficas solamente contienen dos nodos, podemos seleccionar cualquiera al azar. Nosotros seleccionaremos 1 con 6 y 6 con 1. ¿Por qué? Porque tiene dos aristas. 1 a 6, que es Monterrey a Torreón, y 6 a 1, que es de Torreón a Monterrey. Entonces, para entender esto un poco mejor, vamos a generar un árbol de navegación. Entonces, la solución inicial nos arroja un Z de 96.600 y no nos generó un circuito. Simplemente nos generó subgráficas que no están unidas unas con otras. Decimos que de esa solución inicial vamos a tomar dos nuevas ramas, de 1 a 6 igual a 0 y 6, 1 igual a 0. ¿Qué queremos decir con eso? Estamos diciendo que x16 va a tener el valor de 0 y ya no la vamos a querer tomar. Y del otro lado estamos diciendo que el valor de 6 a 1 va a tomar el valor de 0 y no lo vamos a tomar. Pero esto se va a explicar o se va a hacer un poco más claro mediante vayamos haciendo los pasos siguientes. Entonces, vamos a generar una nueva hoja que se va a llamar 1.6 y 6.1, que son las ramas correspondientes a la solución inicial. Nos posicionamos primero en 1.6. Vamos a tomar la tabla original del problema y ahora, en lugar de llenar este valor con el original, vamos a colocar una M justo en 1.6. ¿Por qué? Porque lo determina el valor de la hoja o, como ya lo dijimos, la rama. Nosotros vamos a tener que hacer el mismo proceso del húngaro, pero podemos hacerlo con una calculadora en línea o un software que nos dé el método húngaro resuelto y nos ahorraríamos hacer todo el proceso anterior. Entonces, resolviendo esto por el método húngaro, nos genera estas soluciones. Este es x12, tomamos el valor de x12, 1, 2, 25.165, 25.165, 2, 4, 2, 2 y 4. En términos de coordenadas, 8.505, 8.505. Sumamos los valores y nos da un Z de 128.310. El valor de Z creció ya que cuando nosotros usamos el húngaro en la solución inicial, nos generó la Z más pequeña, pero en términos de asignación. Como nuestro problema es de agente viajero, tenemos que encontrar un circuito. Es por eso que la Z creció. Recordemos que estamos minimizando el costo de esa ruta. Entonces, si nosotros ahora graficamos esto, nos dice que vamos de 1 a 2. Es decir, de Monterrey a Celaya, representado por esta lista, de 2 a 4, de Celaya a Michoacán, representado por esta lista, de 3 a 6, o sea, de Guadalajara a Torreón, y pues graficamos el resto de estas soluciones, de esta solución, y vemos que nos genera este grafo. Podemos ver
que las subgráficas que teníamos anteriormente se unieron en estas seis nodos, pero aún nos queda una subgráfica, aún está dividido todo todo el grafo en general. Hacemos lo mismo para el nodo o la rama 6.1. Pero antes de eso vamos a copiar esta Z, 128.310, y nos vamos a ir al árbol de navegación. Entonces la Z fue de 128.310, pero no nos generó un circuito. Entonces hacemos el cálculo para 6.1. Nos vamos a 6.1, nos posicionamos, ponemos una M en la coordenada que dice 6.1, calculamos con el método húngaro, nos genera una solución, obtenemos los valores, 1,6 equivale a este valor, 2,1 equivale a este valor, y entonces hacemos la suma, obtenemos la Z, y vemos que es igual a su hermano, por así decirlo, o a la rama que está a la izquierda en el árbol de navegación. Podemos darnos cuenta de que el sentido del grafo es invertido. Es por eso que la Z es del mismo tamaño. Entonces, si regresamos a esta rama, el sentido es invertido, y en 6.1, pues va en contra de las manecillas del reloj. Copiamos la Z, Z igual a 128.310. 128.310 y no nos generó un circuito. Entonces, ya que no nos generó un circuito, pues tenemos que seguir ramificando para saber si las ramas inferiores tendrán una solución óptima. Entonces, al hacer esto, nos queda el siguiente árbol. ¿Y cómo está dado? Si nos vamos a 1,6, vamos a seleccionar de nuevo dos nodos que estén conectados. En términos de grafos, vamos a seleccionar a la subgráfica más pequeña, que sería esta. Entonces vamos a seleccionar de 8 a 7, esta, y de 7 a 8, esta. Entonces, si nos vamos al árbol de navegación, es x78 igual a 0 y x87 igual a 0. Entonces, hay que calcular, pues, estas zetas, saber si nos da un circuito o no, y lo mismo para cada uno de los hijos. En el caso de 6.1 nos generó los mismos hijos. ¿Por qué? Puesto que en la hoja de 6.1 pues está de 8 a 7 y de 7 a 8, que es lo mismo. Entonces hay que obtener las zetas de cada valor. Si nos vamos al primer hijo de 1,6, sería 1,6, 7, 8. Y entonces vamos a poner una M donde está el padre o el nodo anterior del árbol, como lo indica el árbol, es decir, en 1,6, y ahora en la rama en la que estamos, en 7, 8. Entonces las M se van acumulando para poder encontrar el circuito. Calculamos esto por el método húngaro, nos da unas soluciones, obtenemos los valores que están en la tabla, por ejemplo, de 1 a 2 es este valor y ahí está. Sumamos y encontramos otra Z. Graficamos como lo dicta la solución y vemos que ahora se nos presenta este grafo. Podemos darnos cuenta que ahora donde había dos nodos simplemente se le agregó este y se va juntando el grafo en general, pero no nos genera un circuito. Entonces copiamos la Z, que es de 143.045,
y no nos generó un circuito. Hacemos lo mismo para el segundo hijo de 1, 6. Entonces sería 1, 6, 8, 7. Si nos posicionamos aquí, ponemos la M de 1, 6 y ahora ponemos la M de 8, 7. Volvemos a calcular con el método húngaro, nos da una solución, obtenemos los valores de cada tabla, por ejemplo 3 a 6, de 3 a 6 es este valor y pues vemos que es el mismo al 25.340. Sumamos estos valores para encontrar Z y graficamos. Como podemos darnos cuenta, el sentido es de las manecillas del reloj, pero el de su hermano o el que está a la izquierda en el árbol de navegación, pues es el inverso. Este va en sentido contrario y este va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces copiamos la Z, que es la misma, y nos damos cuenta que también no nos genera un circuito. Y ahora hay que hacer lo mismo para 61, 78 y 61, 87. Nos vamos a 61, 78, ponemos la M donde va, en 61 y en 78. Calculamos con el método húngaro. Dada la solución, encontramos los valores en la tabla, sumamos y graficamos. Vemos que nos da exactamente el mismo valor y pasa lo mismo para 6.1 y 8.7. Entonces nos vamos al árbol de navegación y ya que nos dan los mismos resultados, pues los colocamos. Ahora, nos dan los mismos resultados ya que son las aristas inversas. Es decir, este es 1.6 y este es 6.1. Este es 7.8, pero aquí tenemos el mismo, 7.8. ¿Qué se quiere decir con inverso? Pues si nosotros nos vamos a la matriz inicial, podemos darnos cuenta de que cada fila está representada en su forma transpuesta. Es decir, cada fila está escrita en columnas, es decir, este 25.000 está aquí, este 27.000 se encuentra aquí, este 41.000 se encuentra aquí, este 41.370 se encuentra justo aquí. Lo mismo pasa para estos valores, el 175 se encuentra, el 10.675 se encuentra aquí, el 8.505 aquí. Entonces la matriz es triangular y es por eso que los resultados se repiten. Nos vamos al árbol de navegación y ya que todos son no circuito, tenemos que volver a ramificar de cada lado para encontrar la solución óptima. Recordemos que esto lo vamos a hacer hasta que encontremos un circuito que sea óptimo. Encontrando a los hijos de cada nodo, podemos darnos cuenta que este es 4.8 y este es 7.4. ¿Cómo está dado? Bueno, si nosotros vamos a 1.6, 7.8, que es esta hoja, vamos a elegir otra vez dos nodos de la subgráfica más pequeña. En este caso, tendremos que usar de 4 a 8 y de 7 a 4. No usamos la arista de 8 a 7, puesto que ya la hemos usado anteriormente al lado. Es decir, no podemos ir graficando o ramificando de 3 en 3 nodos, ya que la ramificación es de forma bilateral, de 2 en 2. Entonces obtenemos a sus hijos, obtenemos a los hijos para este y para cada uno de los subnodos o subramas.
Entonces, si nos paramos aquí, hay que hacer el cálculo de esta rama, 1, 6, 7, 8, 4, 8. Si nos paramos en la hoja correspondiente, pues vamos a decir 1, 6, 7, 8, 4, 8. Ahora la M va en 1, 6, en 7, 8 y en 4, 8. Calculamos con el método húngaro. Dada la solución, encontramos los valores en la tabla. 1 a 8 sería de este valor. Sumamos para encontrar a Z y graficamos. Nos podemos dar cuenta de que aquí ya existe un circuito. Esto quiere decir que cumple las condiciones del problema del agente viajero, pero no sabemos si esta Z es la mínima. De todas maneras, copiamos esa Z y la ponemos en nuestro árbol de navegación. Y aquí ponemos pues que ya encontramos un circuito. Vamos a marcar a esta casilla de color amarillo, ya que por el momento sería nuestra solución óptima. Ahora, tenemos que calcular lo mismo para 1, 6, 7, 8 y 7, 4. Si nos vamos a esa hoja, 1, 6, 7, 8 y 7, 4, pues ponemos las M's correspondientes. 1, 6, 7, 8 y 7, 4. Resolvemos por el método húngaro, encontramos los valores en la tabla, calculamos Z y vemos que ahora no nos generó un subgrafo, no nos generó un circuito, sino más bien un subgrafo. Esto quiere decir que esta rama va por mal camino. Aún así, copiamos la Z, 153.755. Y pues es un no circuito. Hacemos lo mismo para el resto de los hijos. Ahora, cuando llegamos a este nodo particular, 1, 6, 8, 7, 4, 7, 1, 6, 8, 7, 4, 7, podemos darnos cuenta que al poner las M's, calcular y generar a Z, nos da un circuito, que es lo que buscamos, con un Z menor a la Z óptima que teníamos. Entonces sería Z igual a 145.600 con un circuito. Esta deja de ser nuestra solución óptima, ya que esta es mucho más pequeña y cumple con la misma condición de ser circuito. Ahora, me salté este cálculo, ya que el video se puede extender mucho, pero hay que hacer lo mismo para este lado. Como sabemos, estos son valores inversos, por lo tanto tenemos que encontrar una solución óptima de este lado también. Al terminar de hacer esos cálculos, pues encontramos que aquí hay un circuito y aquí está el otro circuito óptimo de este lado del árbol. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese circuito? Pues es el cómo vamos a recorrer las ciudades. Si nos vamos a esta hoja, 1, 6, 8, 7, 4, 7, 1, 6, 8, 7, 4, 7, pues podemos ver que el recorrido iniciando desde Monterrey es de 1 a 7, 1 a 7, 1 a 8, que es Chiapas, 1 a Michoacán, 8 a Michoacán, perdón, de Michoacán a Celaya, de Celaya a Toluca, de Toluca a Guadalajara, de Guadalajara a Torreón y de Torreón pues a Monterrey, finalmente. Entonces ese es el recorrido.
Vamos a nuestro árbol de navegación y pues es el mismo recorrido. De este lado tenemos que encontrar o determinar el recorrido iniciando desde Monterrey. Entonces si nos vamos a la hoja 617874, pues podemos ver que es el mismo grafo, nada más que va en sentido inverso. Es decir, vamos de 1 o de Monterrey a Torreón, de Torreón a Guadalajara, de Guadalajara a Toluca, de Toluca a Celaya, de Celaya a Michoacán, de Michoacán a Chiapas, y de Chiapas pues a Veracruz. Y finalmente de Veracruz pues a Monterrey. Entonces, el recorrido, poner el recorrido en el árbol de navegación, pues es de esta manera. Como podemos ver, pues son inversos y es por esa misma lógica de que las X son inversas y de que la matriz es triangular. Entonces, podemos concluir que el recorrido óptimo puede ser cualquiera de estos dos y la Z mínima es de $145,600.